Existen tres clases sociales. La primera son las personas que trabajan y no tienen lo que necesitan. La segunda son las personas que trabajan y tienen lo que necesitan gracias a su trabajo. Y la tercera son las personas que pueden no trabajar y tener lo que necesitan. ¿Cómo está, gran amigo? Bien, súper bien. Contento, entusiasmado de traer esta segunda parte del gran libro de Josan Jarque, Cómo vivir de la renta, un librazo que obviamente en un episodio imposible hablar todo sobre este gran libro. Exactamente. De hecho, en el episodio anterior vimos los cuatro primeros puntos, las primeras cuatro partes, y ahora continuaremos con la parte 5. La parte 5 es sobre las inversiones, y aquí se desglosan varios tipos de inversión. Y esta parte es muy entretenida, porque obviamente a todo el mundo le gusta el tema de la inversión. Y la primera reflexión que hace es, dejemos que nuestro amigo del banco invierta por nosotros. ¿Qué Exacto. tal eso? Sí, pues aquí, bueno, Josan empieza a hablar de los distintos tipos de inversiones, por qué es importante invertir, sacarnos esas creencias de que la inversión es solo para los ricos. La verdad es que cualquier persona puede invertir, un artista, alguien que tenga un empleo independiente. Todos tenemos y debemos invertir. Y claro, generalmente como uno ve esto muy ajeno, muy difícil, piensa que es muy sofisticado, lo primero que se nos ocurre, ¿cierto?, es dejarle esta labor a los amigos del banco. Y me gusta porque tiene unos monitos ahí, sale como un diablillo abrazándolo y dice, no sabes en qué invertir, oye, yo tengo un producto estupendo. Y lo mejor de este capítulo es que Josan trabajó en banca, así que nos cuenta las cosas como son desde adentro y nos dice la verdad. La verdad es que al final los productos de inversión no necesariamente son los mejores para ti, pero sí los mejores para el banco. Claro, es que los productos del banco, los antiguos fondos mutuos, tenían comisiones que eran absurdas. Yo creo que en la medida en que se ha ido masificando esta educación financiera general, nos hemos ido dando cuenta como sociedad que pagar comisiones de un 3, 4% es criminal. Porque si un fondo tradicional de acciones que esté invirtiendo en la bolsa norteamericana o en X bolsa tiene una rentabilidad más o menos del 10, 12%. Supongamos el 10%. Si tú estás pagando 4% al año, el 40% de tu ganancia se lo estás dando al banco. Y ellos no están asumiendo riesgo. Y si los fondos bajan, también van a cobrar ese 4%. Entonces, al final del día, el negocio es más que nada para el banco, más que para el inversionista en este caso. Entonces, Eh, en general los productos bancarios no son muy buenos. Y dentro de eso, de lo que se llaman los productos bancarios, hay una serie de productos que están los seguros de vida con ahorro, los seguros de renta vitalicia. No sé, hay una cantidad de productos que a mí personalmente no me gustan. Entiendo la ventaja, entiendo que haya personas que los tengan, pero de hecho es mejor tener eso que nada. No obstante, está absolutamente lejos de ser lo más eficiente donde nosotros podemos tener nuestro dinero. eh, O sea, sí, todo lo que tenga comisiones caras es muy malo en general. exacto. No, es bien interesante lo que mencionas, y hay, nos guste o no, hay incentivos también, muchos ejecutivos ganan por ofrecer estos productos, por cuando se contratan, y él hablaba ahí de las metas y los incentivos que teníamos para vender cosas que eran algunos productos que eran realmente nefastos para las personas, pero son cosas que se dan y que me pareció muy interesante que alguien que trabaja en la banca, que trabajó, perdón, allá en España muchos años, más de 20 años, nos dijera esto sin tapujos. Así que es bueno saber eso, que no necesariamente la persona del banco te está dando el mejor consejo para ti, lo más probable es que lo esté dando tanto para él como para su empleador. Así es, así es, tremendo esa parte. Después Sí. de lo que son los productos bancarios, se habla sobre la inversión en plazo fijo, lo que en Chile se conoce como depósitos a plazo, que en general es un tipo de inversión muy común. Muchas personas que invierten en este tipo de instrumentos, que tienen una rentabilidad garantizada a los plazos fijos, porque tú depositas el dinero y sabes cuánto retorno vas a tener. Y en Chile han estado bastante en boga en el último tiempo, el año 2023 sobre todo, producto de la altísima rentabilidad nominal que han tenido estos instrumentos. Eh, el problema de estos instrumentos es que
no están diseñados para crear riqueza en el largo plazo, sino que están más bien diseñados para mantener el poder adquisitivo del dinero. Entonces, nunca un depósito a plazo, plazo fijo, el nombre que quieran, va a tener mucha rentabilidad por sobre la inflación, tiende a empatar sobre la inflación. Entonces, las ganancias reales están, de hecho, varios años son cero las ganancias reales, son negativas las ganancias reales. La ganancia Mm. real es la ganancia en unidades de fomento en Chile o la ganancia sobre inflación, porque estos instrumentos dan rentabilidades nominales. Entonces, son instrumentos que son complejos, pero son simples. Volvemos a lo mismo. Es mejor que las personas inviertan en eso o ahorren en depósitos a plazo a que no tengan nada. Pero hay mucho tiempo donde estos instrumentos han tenido rentabilidades en Chile muy bajitas, del 0,04 mensual. Eso es absurdo. Correcto. Al final son productos que se mueven junto a la inflación y generalmente están por debajo. Entonces, para el fin de este libro, que es vivir de la renta, no es un producto que definitivamente no nos sirve. Siempre vamos a estar por debajo de la inflación, todo sube y al final ese dinero no nos da. Ahora, claro, de repente van a haber momentos muy buenos, pero eso hay que colocarlo en contexto, alta inflación en los países, situaciones particulares. Lo normal es, como tú bien dices, que no superen quizás el 2% anual. Entonces no es una estrategia perdurable en el tiempo, sí creo que es un muy buen instrumento para ir creando el hábito, para tener un primer acercamiento, pero ya luego tenemos que pasar a otras cosas que, bueno, aquí Josan detalla muy bien más adelante. Claro, ahora también son buenos, por ejemplo, para tener capital de reserva, tener estos famosos fondos de seguridad que siempre se habla, o por ejemplo, si estoy ahorrando dinero para comprar un piso, un departamento en el próximo tiempo, en los próximos 2 años, bueno, este instrumento es muy bueno para ese tipo de cosas. Pero de largo plazo, si voy a hacer, abro comillas, me voy a hacer rico invirtiendo en depósitos a plazos toda mi vida, cierro comillas, no, no va a ser el lugar correcto donde te va a pasar eso, ¿vale? Eso es bien importante conocerlo, conocer cómo funcionan. Pero volvemos a lo mismo. Es mejor que existan a que no existan y es mejor que las personas lo tengan a que gasten ese dinero en cualquier cosa. Después, el ítem 3. Y aquí esto es largo de conversar. La inversión Mm, inmobiliaria. Y hay Eso. temas. Y aquí hay algunos falsos dogmas que se plantean en el libro, que es la propiedad nunca baja de precio. De hecho, Como ahí las mismo propiedades. te muestra un gráfico del precio de Claro. las propiedades. Bueno, en España tuvieron una burbuja inmobiliaria importante que finalmente reventó y rompió ese dogma que muchos pensamos en su momento y ese tema de que el bien inmueble nunca baja, la verdad es que no es cierto. Ya de ahí partimos con algo interesante. De hecho, a quienes han vendido en el año 2023 propiedades o principios del 2024 habrán visto que han tenido que vender muy por debajo de los valores de mercado que se estaban proyectando o se ponían en los portales, porque a los precios de mercado, a los precios teóricos de mercado o los precios de publicación, no hay transacciones, porque la tasa de interés estaba muy alta. Entonces, pedir un crédito para comprar una propiedad es prohibitivo a los precios que se estaban publicando. Entonces, no hay que olvidarse nunca que un activo inmobiliario es un activo financiero más en ese sentido, que se va a ver afectado fuertemente por la tasa de interés, sobre todo porque es un negocio que se mueve en base a deuda, que la mayoría de la inversión inmobiliaria se mueve por deuda. Entonces, si el costo de la deuda es muy alto, ¿qué tendría que pasar con el precio de ese activo para que el canon de arriendo igual al dividendo, que esa era la lógica con la cual siempre se sustentó este negocio, que, abro comillas, se paguen solo? Tiene que bajar el precio. Por alguna parte, esa tasa de interés tiene que encontrar su lugar. Y eso lo va a llevar o va a llevar que el precio de la propiedad baje naturalmente. Y por eso los precios han estado bajando. Muchas inmobiliarias venden hoy día departamentos más baratos, los hacen con ofertas, con promociones, etcétera, pero es básicamente porque los precios de mercado, porque no es que sean santas palomas que te lo quieran vender más barato, sino que a los precios de mercado no habían transacciones. Entonces la tasa de interés tiene un efecto bien importante en el precio de las propiedades. Mm, Entonces, Sí, es un falso dogma. Preguntémosle es un falso dogma. a los Correcto. norteamericanos también en el año 2008, si Sí, bajan o pues no que hay que bajan. poner en contexto las cosas. Hay periodos donde la inversión inmobiliaria puede ser muy buena. Aquí en Chile tuvimos años de gloria, pero cambia también. Y si estamos pensando en una inversión a larguísimo plazo,
Estamos hablando de 30 años, que más encima nos ponemos una tremenda mochila, un compromiso que a veces en 30 años pueden pasar muchas cosas. Aquí José tiene un par de ejemplos y hay gente que se divorcia, gente que cambia de empleo, la familia creció más de lo que uno esperaba y todas esas cosas que van pasando a lo largo de un periodo tan grande, te puede ir mermando toda esta rentabilidad. A lo mejor la propiedad no se valorizó como pensaba, sin contar la cantidad de gastos que tiene una propiedad. Esto desde amoblarla, equiparla, todos los impuestos municipales, contribuciones, basura, eh, muchos gastos comunes que pueden ir subiendo, ¿no? Los mismos recibos, seguros, reparaciones. eh, y son cosas muy reales. Yo cuando lo leí me sentía muy identificado porque a mí me tocó pasar por todas esas cosas. Y la verdad es que una vivienda significa mucho gasto también, cosa que generalmente no tendemos a ver. Y eso que ahora estamos hablando solamente de un techo, una vivienda propia para poder vivir, y todo esto después lo podemos extrapolar a propiedades de inversión. Entonces, no solamente es la propiedad que tiene que dar un gran pie, una gran entrada, que queda inmovilizada por un lado, un compromiso que tienes a 30 años, que pueden pasar muchas cosas, todos los gastos asociados a tener este techo que cuando uno arrienda, por ejemplo, no tiene que hacerse cargo de todo, la mayoría los paga el dueño en ese sentido. Y también hay un tema general, también hay un tema de que este dogma viene quizás de cuando la tierra era muy importante, cuando las familias echaban raíces, cuando tú te proyectabas a larguísimo plazo en una empresa, en una ciudad, y hoy día también las generaciones buscan quizás otra cosa. Entonces, bien hay que poner en contexto ese tema. Claro. Ahora, yo creo que sí son buenas inversiones en general. O sea, los bienes raíces es un buen activo que va a ser un buen creador de riqueza en ciertos contextos económicos. Yo pienso que comprar bienes raíces cuando tenemos una tasa de interés baja y un mercado del trabajo importante, o sea, que hartas personas estén trabajando, que los salarios reales vayan subiendo, si tenemos una tasa de interés baja, ese pudiese ser un buen momento, siempre y cuando, haciendo un análisis, encontremos que esa inversión se más o menos pague sola. Pero en un contexto macroeconómico complicado, la media de mercado no va a ser buena. Ahora, naturalmente, en un contexto donde tenemos tasas muy altas, podemos encontrar también oportunidades, donde pueden existir, por ejemplo, vendedores que estén apurados, personas naturales que compraron y están apurados por vender, y ahí pueden aparecer oportunidades interesantes, em, pero va a ser más difícil en general de encontrar esa oportunidad. No obstante, son buenos activos de largo plazo, pero te puede generar un hoyo financiero impresionante. Y hay que estar muy pendiente de los movimientos económicos cuando estamos hablando de invertir con deuda, porque alzas en los costos de la deuda puede significar literal que te entierres financieramente. Hay muchas personas que han perdido harto por la inversión inmobiliaria. Al final del día, como en todo, las acciones también se puede perder mucho dinero. Como en todas las cosas, hay que hacer análisis y no es tan simple como te lo van a vender. Aquí no se trata de hablar bien de las acciones y mal de los inmuebles. Ambas cosas tienen ventaja y desventaja. El punto es que hay mucha publicidad en el mundo sobre la inversión inmobiliaria, sobre invertir con deuda, que la deuda te hace rico, que hay que ser leones, mentalidad tiburón y todas esas cosas que se venden en redes sociales que que no te hablan de todos los problemas que puede tener la inversión inmobiliaria y son problemas reales. Cuando ya compraste propiedades te vas a dar cuenta que vas a tener ciertos problemas, que hay flujos de caja que puede ser o cosas que tienes que estar pagando que no estaban consideradas, que hay muchas personas que te lo van a vender como muy fácil. Sí, firma aquí, la propiedad está acá y el negocio se hace muy fácilmente. En ese sentido, Robert Kiyosaki masificó el concepto de la inversión inmobiliaria a tal punto que de repente se repiten las palabras sin entender los trasfondos detrás de lo que es la inversión inmobiliaria. Entonces, consejo, conversen con personas que tengan propiedades y hablen de eso. No vayan y compren propiedades porque vieron algo en Instagram por ahí que, oye, les tenemos una oportunidad increíble, se va a pagar solo 100%, es la mejor inversión. No, aprendan a hacer sus propios análisis de números. No es muy difícil, hay algunas cositas que hay que analizar y tener siempre claro el contexto económico en el cual estamos. Así es. Después de eso,
plantea invertir en el propio negocio. Sí, es una opción súper legítima, válida y que bueno, yo también estoy seguro que es una muy buena decisión, pero también no es fácil tampoco. No es lo mismo partir un negocio desde cero, teniendo claro si va a resultar o no, todas las trabas legislativas también que eso implica. O sea, hay mucha burocracia. Bueno, José escribió este libro ahí viviendo en España, entonces también yo estoy enterado de que te hacen la vida imposible prácticamente para poder crecer un negocio y eso también es difícil. ¿Ya? Entonces él lo plantea como que efectivamente es una opción válida, pero que no es tan fácil tampoco. O sea, no es una apuesta segura de que un negocio vaya a funcionar. De hecho, hay muchas estadísticas, ¿cierto?, que dicen que 9 de cada 10 empresas quebran, qué sé yo, a los 3, 5 años, depende de dónde sea la estadística, pero, pero no siempre van a funcionar. ¿Ya? Y por eso es muy importante, él habla de si vas a dedicarte a esto, también diversifica en otro lado en caso de que esto no funcione, ten ahí un plan B a la mano. Claro. No sé, efectivamente los emprendimientos tienen tasas de éxito muy bajas, muy, muy, muy Claro. bajas. No obstante, o sea, donde una persona realmente puede hacer saltos cuánticos desde el punto de vista monetario es en un emprendimiento y que ese emprendimiento le vaya bien. Yes. ¿Es fácil que pase? Tremendamente no, y rotundamente no. No es fácil que pase. Yo he tenido el honor de trabajar con Cercotec. Cercotec es el hermano chico de Corfo, una organización gubernamental que apoya a los emprendedores. Y me tocó participar con muchos emprendedores, haciéndoles talleres de finanzas y cosas por el estilo, y veía los dolores que tienen y los problemas que tienen muchos emprendimientos chiquititos. Y la verdad es que las tasas de éxito son bajísimas. Dentro de las cosas que yo aprendí en esta serie de múltiples reuniones que tuve con muchísimos de estos emprendedores es que si vamos a montar un negocio, ojalá que ese negocio tenga costos fijos bajos. Eso es fundamental. El costo Mm, fijo te mata. Es literal lo que te mata. ¿Por qué? Porque muchas veces un emprendimiento, lo normal cuando nace ese emprendimiento, es que nos genere la suficiente cantidad de dinero para pagar los propios costos de ese negocio. Y si a eso le sumas que tú tienes que pagar los costos de tu casa, tus costos personales, mm, probablemente no te va a dar. Hay algo que me gusta llamarlo el nefasto ciclo de los 30 días, que es que cada 30 días tenemos que pagar todas las cosas del negocio y todas las cosas personales. Y si ese flujo no te está dando, no eres capaz de poder financiar eso, ese negocio muchas veces va a cerrar. Probablemente han existido muy buenas ideas de negocio que han cerrado porque ese emprendedor que está detrás no ha podido juntar el capital necesario para poder financiar su vida, ¿vale? Entonces, costo fijo bajo al principio ideal. Los negocios de servicio en ese sentido son muy buenos porque mm. no necesitas también comprar mucha mercadería, tener inventario, etcétera, que es otro ítem tremendo en los emprendimientos, la gestión del inventario. Exacto. Si tenemos mucho inventario y no vendemos todo ese inventario, hay que entender que las utilidades de un negocio provienen de las últimas unidades que se están vendiendo, no de las primeras. La primera es para recuperar la inversión. Entonces, se nos hace complicado. En cambio, los servicios en ese sentido son más sencillos. El problema de los servicios es que hay que hacerlo. En cambio, si estamos vendiendo papas o empanadas, tenemos la empanada y la vendemos y podemos estar borrachos después de un día de fiesta y podemos estar en ese negocio. No obstante, en un servicio no. Servicios hay que hacerlo y de repente son más demandantes, más cansadores, pero tienen mucho mayor margen. Sí, Así que sí, es una muy buena forma de invertir también. De hecho, cuando tú ya tienes un negocio funcionando y tienes la capacidad de saber que si le pones uno, te van a entrar cinco, bueno, ponle en vez de uno, ponle 1 millón y tú sabes que van a entrar 5 millones. Cuando tienes un sistema creado, montado, es bastante rentable. Así que es una opción válida, por supuesto que sí. Y sí. también por los riesgos que eso implica. Claro, es probablemente como es la más rentable teóricamente, es también la Mm, más riesgosa. Ahora, no es claro, comparable una inversión en un inmueble con un emprendimiento. ¿Por qué? Porque un inmueble es mucho más pasivo y un emprendimiento es mucho más activo. Acciones de claro. empresa lo mismo. Si estamos comprando acciones que pagan dividendos, eso es 100% pasivo o gran parte pasivo. Y acá no, acá estamos metiendo nuestro tiempo. Entonces, naturalmente no es algo comparable si tenemos la ecuación capital más tiempo que solamente capital. Deberíamos esperar, Claro. obviamente, mucho mayor retorno en un emprendimiento. El riesgo está en que podemos perder todo Eh, y la estadística no está a favor en ese sentido.
pero los países avanzan gracias a los emprendedores, así que ojalá que haya muchos emprendedores. El Eso. ítem siguiente de inversión habla sobre pegar pelotazo en bolsa, el trading. Este es muy, o sea, creo que no hay mucho que decir, pero lo explica y lo expone muy bien, ¿cierto? Que no hace falta ni estudiar, que esto es fácil. Hoy día, sobre todo con el acceso a Internet, hay un montón de promociones, publicidades de esto, de, bueno, análisis técnico, trading, y también se suelen confundir los conceptos para que uno caiga más fácilmente. Eh, pero también, o sea, habla del tiempo que necesita, la disciplina necesaria, de todo el factor psicológico, de que primero que todo dejar obviamente claro que es imposible saber lo que va a pasar a futuro, a pesar de todas las formas y figuras que tienen los gráficos, no es fácil hacerlo. No significa que sea imposible, hay gente que lo hace muy bien, pero también tiene, o sea, tiene como esa misma tasa de éxito, incluso yo creo que menos, de lo que es poner un negocio. Yo Entonces, también creo que menos. claro, entonces dedicarle tanto tiempo a algo que quizás te va a hacer perder mucho dinero, que ni siquiera es tuyo, o sea, no estás construyendo un activo real, no estás haciendo una pasada, eh, también. Y menciona ahí que generalmente las personas que ofrecen este tipo de servicios están también más preocupados de vender sus cursos o de venderte algo más que tú logres dar este pelotazo. Porque también te muestran solo lo bueno, no sé, de 200 operaciones salieron dos buenas y esas son las que te venden y finalmente la realidad es otra. Al Claro, final, como decía la famosa frase esta de la fiebre del oro, los que ganaron plata eran los que estaban vendiendo palas. No, aquí los que te están enseñando a hacer trading, no los que hacen trading realmente. claro, claro. Ahora, Mm, obviamente eso no quiere decir que no hayan personas que usan análisis técnico y que les vaya bien usando solamente análisis técnico. Obviamente hay, pero desde el punto de vista estadístico más difícil claro, hacerlo. Y alarmas de eso cuando alguien aparece con un Ferrari por ahí, vendiéndote eso. un programa sentado arriba de este auto deportivo o en una playa llena de palmeras, alarma, alarma y alerta, porque probablemente te están intentando vender algo que no es necesario. Además, el trading es una de las pocas actividades donde tú al momento de empezar a hacer trading, estás automáticamente compitiendo contra los mejores del mundo. O sea, Sí, te sientas en un computador de trading y estás en un mercado donde están operando la gran banca de inversión, los asiáticos, los europeos, todas partes, todos de todas partes, y donde hay gran capital invertido en trading de alta frecuencia, estás compitiendo contra robots, contra inteligencia artificial, contra un montón de cosas. Entonces, la probabilidad de ganar ahí consistentemente es más baja. Por supuesto que mm, hay, insisto, hay, pero hay un porcentaje bajo. Entonces, no es tan fácil como se puede plantear. Hay muchos buenos traders que fueron buenos traders después de quebrar 3, 4, 5 cuentas. Es como los emprendedores también. Hay muchos emprendedores que ah, quebran negocios, varios negocios, y van aprendiendo en esos procesos de quiebra, y después hacen uno que les es muy rentable, porque hay una curva de aprendizaje muy importante producto de las cosas de las vivencias que tuvieron. sí. Y además que, bueno, este libro trata de cómo vivir de la renta y aquí, o sea, vas a tener que estar siempre activamente trabajando en esto. Entonces, tampoco ¿cómo decirlo? No compatibiliza mucho con este objetivo que es recibir ingresos pasivos. Claro. O sea, el trading es Mm, un trabajo al final del día. Es un trabajo que sí, puede ser muy rentable si se hace bien, se puede perder todo, pero estás intercambiando tiempo por dinero. Quizás no tanto tiempo, si es que eres muy bueno, puedes escalar, porque esa es otra gracia del trading. Si tú aprendes con muy poquito capital a operar y eres rentable, y después tienes la psicología suficiente, puedes hacer las mismas operaciones con mucho capital, que no aumenta la dificultad. O sea, no es como, no sé, pues el tenis, que tú juegas en tu barrio tenis, y bueno, y si eres el mejor del barrio, listo, empiezas a competir en un lugar más competitivo y naturalmente vas compitiendo con cada vez gente mejor. Acá claro, no, acá desde el minuto uno estás compitiendo contra los mejores. Entonces, si tienes un mecanismo, una estrategia que te hace rentable desde el minuto uno, eso lo puedes replicar con más capital y no va a variar mucho la sí, estrategia. Entonces, esa es una de las gracias del trading, pero, insisto, es requete contra difícil. Después sí, habla de la inversión en acciones dividenderas, que es la que le gusta a Josan, la que nos gusta a nosotros. Em,
Obviamente vamos a tener un sesgo a hablar de las bondades de esta forma de inversión, por algo llegamos ahí, y que se Mm. basa principalmente en invertir en buenos negocios a buenos precios y de largo plazo y reinvirtiendo los dividendos de manera permanente. Pero también tiene algunas desventajas, entonces hablemos de las desventajas que pueda tener esta forma de inversión. Bueno, generalmente la rentabilidad, por llamarlo así, no es una de las más atractivas. Cuando estamos invirtiendo en estas empresas a largo plazo, al comienzo suele ser muy lento y eso tiende a, ¿cómo decirlo?, no cumplir las expectativas de las personas que generalmente buscan o buscamos algo mucho más rápido. Entonces estamos hablando de resultados bajitos, dependiendo del mercado donde uno invierta, podemos estar hablando de un 2, 3, 4% de retorno, lo cual es Por dividendo, por dividendo, claro, y claro, lo no cual es retorno total. insignificante. Y de hecho también, si invertimos en grandes empresas, tampoco es que tengan una rentabilidad muy grande. Entonces, si uno empieza invirtiendo bajo esta estrategia sin saber eso, lo más probable es que se desanime o piense que esto nunca va a resultar y termine desistiendo. Siendo que la estrategia está pensada a larguísimo plazo y en aprovechar este interés compuesto y estas progresiones para que esto vaya creciendo en el tiempo. Más o menos estadísticamente se habla, ¿cierto?, que entre 7 y 8 años tú recién te estás viendo que esta cuestión ya empieza a tomar fuerza y ahora sí se pone muchísimo más interesante. Esa es una de las principales desventajas, que es lento, lento. Claro, claro, en ese sentido la inversión en empresas de crecimiento, eh, que ya no estamos hablando de trading, sino que comprar empresas y no que reparten dividendos, sino que vayan creciendo, genera mayor valor de capital, ¿vale? Pero no genera Mm, flujo. Y muchas veces lo que termina pasando en esas empresas es que, salvo algunas contadas ocasiones, hay muchas de esas empresas que se desinflan y salen del mercado. Si aparece una nueva tecnología, si aparece algo de competencia, termina sacando esas empresas o achicándolas, ¿vale? Hay algunas como lo que fue Amazon, Google, Microsoft, las grandes triunfadoras, Apple, por decir, también metido en ese circuito, que son las que te dieron grandes ganancias de capital. Pero el mercado no, en general no va a encontrar o no es tan fácil encontrar ese tipo de empresas. Y esas empresas que prometen mayores retornos, Nvidia el año 2023 fue muy rentable también. Esas empresas que tienen grandes retornos por ganancia de capital muchas veces transan a múltiplos muy caros, múltiplos de PER muy alto, 30, 40, 50 veces. Entonces, las crisis económicas son naturalmente, dado que están muy caras respecto de los fundamentos de esos negocios, es que los precios caen. Cuando no se cumplen las expectativas del mercado, también caen fuertemente. Entonces son empresas que son muy volátiles o más volátiles que la media. Hay un indicador de volatilidad que es el beta, que es la covarianza del precio de una acción respecto a un índice partido por la varianza del precio. Una fórmula, nadie anda calculando el beta, pero simplemente para que lo sepan, un beta mayor a uno significa que una acción es más volátil que el mercado. Beta igual a uno es la misma volatilidad que el mercado y un beta inferior a uno es menos volátil que el mercado. Entonces, en general, los negocios que se buscan ganancias de capital importantes y o gran parte de estas plataformas donde vemos acciones como Investing, Morningstar, etcétera, muestran los betas. Si quieren ganancias de capital, vayan a betas que sean mayor a uno. Van a ser más volátiles, pero pueden ganar más que la media de mercado con una volatilidad mayor. Los betas inferior a uno van a ser menos volátiles, en general son las empresas dividenderas, donde no hay grandes ganancias de capital, pero tampoco en los escenarios de crisis hay caídas importantes. Y ahí depende del perfil del inversionista, es qué tipo de empresa está buscando. Pero para vivir de las rentas, obviamente necesitamos empresas que entreguen dividendos. No podemos vivir de las rentas de una empresa que no nos pague dividendos. Necesitamos vender esa empresa, necesitamos vender Google o Microsoft o Amazon para poder capitalizar. Microsoft entrega dividendos, pero muy poquito, ¿vale? mm, Entonces, ahí también hay un tema filosófico, incluso que lo hemos conversado infinitamente en estos dos canales, que es, si tengo un activo que no me genera flujo, bueno, ¿cómo vivo de ese activo? Vendiéndolo, ¿vale? Es la única forma. correcto. Entonces, ahí están los temas. Y después habla de invertir en el plan de pensiones. Que Sí. es un muy buen ítem, el de invertir en el plan de pensiones, a conversar. ¿Cuál es tu opinión de invertir en los planes de pensiones? Mira, creo que la realidad ya en España es levemente distinta a lo que es acá. Aquí, por lo menos en Chile, tenemos
mecanismos muy interesantes que están pensados en la pensión, Sí, como pueden ser el APB, ¿cierto? Con rentabilidad garantizada, como puede ser la baja en los impuestos para las personas que ganan más. Yo desconozco cuáles son los mecanismos que existen en España, también desconozco. pero, por ejemplo, si sacásemos el APB de la ecuación, eh, puede ser una estrategia válida y que de hecho o sea, para alguien que está pensando en retirarse antes, quizás no es lo mejor, pero para alguien que está pensando en su jubilación efectivamente y abultar esto, pudiese ser una alternativa. José obviamente tiene su visión muy crítica sobre esto. Él es muy crítico respecto al Estado, a los gobiernos, y claro, dice que independientemente de dónde tú pongas la plata, uno nunca sabe qué es lo que va a aparecer, que nos la pueden Mm, quitar, que está totalmente bajo nuestro control, que hay multas por sacarlo y que al final se está invirtiendo también en cosas que no sabemos, por lo tanto tampoco tenemos mucho control. Así que son opiniones bien interesantes. Yo personalmente no lo haría porque no se ajusta a mi plan de vida, pero puede ser una opción para las personas que están pensando en ese momento que sí o sí vamos a llegar y donde vamos a mm. necesitar esas rentas para poder vivir, como es la jubilación. De hecho, yo creo, por ejemplo, una persona de 50 años que está empezando a tomar conciencia, tardía, pero está empezando a tomar conciencia de respecto de la importancia de la inversión, etcétera, y dice, bueno, ¿en qué invierto? Porque quiero tener una buena, quiero vivir de la renta, etcétera, pero tiene 50 años. Entonces, en ese caso, yo pienso que invertir en una APB en Chile, ahorro previsional voluntario, es muy ventajoso porque es muy difícil competir con las rentabilidades de las inversiones tradicionales contra los beneficios. Para que se hagan una idea, en Chile los regímenes de APB son dos, el régimen A y el régimen B. El régimen A consiste en que todo el ahorro que tenga una persona en este régimen, con un tope de más o menos, digamos, $2.500 de tope, te van a bonificar, el Estado te bonifica con un 15%. Ese es el tope. Si tú invertiste $100.000 ahí, el beneficio va a ser solamente por los $300 que te bonifica, o $400 más o menos que te va a bonificar el Estado, que es algo así como el 15% de estos $2.500. ¿Vale? Em, pero ese 15% de bonificación de capital que te da el Estado, más la rentabilidad natural que tienen los fondos, hace que ese capital pueda estar rentando a tasas del 20 más o menos. Porque si los fondos, por ejemplo, el multifondo, el C, que es el que podría estar esta persona a 50 años por su edad, que es un fondo que tiene más o menos 50% acciones, 50% renta fija y acciones súper diversificadas, donde la tasa de crecimiento puede ser del orden del 6-7% al año nominal, más un 15%, estamos hablando de 21-22% de retorno nominal anual. Eso es muy difícil competir en el mercado tradicional. O sea, ¿qué acciones tenemos que comprar o qué instrumentos tenemos que comprar que nos renten sobre 20%? Muy difícil, algo así. Mm. Entonces, para esa persona que tiene 50 años, 48, 52, que está empezando a invertir, creo que el APB es muy bueno. Y el régimen B es que todo lo que una persona ahorra ahí, con un tope también de cerca de $20.000, $22.000 por ahí de tope, se descuenta de tu base imponible, o sea, tributa menos de impuesto a la renta, que también hay una ventaja importante. Entonces, ambos regímenes son muy beneficiosos, pero no por el instrumento de inversión, sino que por las condiciones que te dan, por los incentivos que te dan en el instrumento. Entonces, me parece que son súper interesantes para ese rango etario. Yo soy un defensor de la APB, pese a que yo no tengo APB. Esa es la clásica pregunta. Oye, pero ¿cómo defienden los APB si no tienen APB? No, porque yo no me quiero retirar la forma tradicional. El contra que tienen los APB es precisamente ese, que si tú retiras el dinero antes, pierdes todos los beneficios. Entonces, no se Correcto. transforma en negocio. Si queremos tener independencia financiera antes de la edad tradicional, hay que invertir en cosas que no sean los fondos de pensiones, porque perdemos los Exacto. beneficios. Hay una parte bien importante que habla de, bueno, esta estrategia de inversiones que fue la que Hosan utilizó para poder retirarse y vivir de las rentas. Y es efectivamente la inversión por dividendo, la cual está muy ligada al tema del análisis fundamental. Obviamente nosotros hemos hablado muchísimo de esto en los canales, pero voy a destacar algunas cosas que menciona él. Hay ciertos indicadores claves que él comparte y que hay que mirar y que no son tan difíciles.
porque la filosofía es la misma, encontrar buenos negocios a un buen precio. ¿Cómo identificamos buenos negocios? Uno de ellos es calculando el PER, ¿cierto? El precio, beneficio, para poder valorizar esta empresa. Nos habla de cuál es la rentabilidad por dividendo, cuál es el BPA, el famoso beneficio por acción, cuál es el dividendo por acción, cuál es el payout que tiene la empresa, ¿ya? Su capitalización bursátil, su patrimonio, en otras palabras es también el balance, cuál es su ratio de endeudamiento y cómo está su flujo de caja libre. También el estado de resultados, el EBITDA, el ROE, ¿ya? Y ver si vamos a utilizar una estrategia que sea de value, de encontrar empresas, muy buenas empresas castigadas y esperar a que suban, o vamos a tener una estrategia de comprar y mantener. O sea, son métricas que no son difíciles de calcular. Hay empresas que cumplen con todo esto y ahí él siempre dice que hay muchas personas que hacen este trabajo, que hay foros, hay canales de YouTube donde la gente los presenta y ahí uno tiene que tomar, obviamente, siempre su decisión, pero que no es mucho más que eso. Y luego construir una cartera bien diversificada y él hace mucho hincapié en esto. Una cartera bien diversificada por sectores, por países, por monedas. Por industria, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente no, como que es mucho más simple de lo que uno piensa, ¿ya? Pero obviamente hay que saber para hacerlo. Claro, claro. Es tan simple que llega a ser difícil, porque una persona que no tiene idea, pues, bueno, ¿por dónde parto? ¿Cuáles son los primeros pasos que tengo que hacer para entender? Y Mm, yo le recomendaría a esa persona partir seleccionando buenos negocios. ¿Cuáles son buenos negocios? Sin mirar números financieros, negocios que sean grandes, que sean, que todas las personas conozcan más o menos. Esos pueden ser lugares donde uno puede empezar a mirar. Y esos claro. negocios, ya entendiendo algo de finanzas, algo de estados financieros, ver que tengan alta rentabilidad sobre el capital, ese indicador se llama ROE, que tengan buenos márgenes brutos, márgenes operacionales y márgenes netos, eso también se calcula a partir del estado de resultados. Entonces, ya con eso tenemos una línea si el negocio es rentable o no. Después que ese negocio tenga baja deuda, idealmente baja deuda, y hay indicadores de deuda. Todo eso se aprende mirando estados financieros. Hay un libro muy bueno que se llama Cómo interpretar estados financieros de Mary Buffett, creo que es. ¿Vale? Con David Clark, creo. Pero ese es el nombre del libro, Cómo interpretar estados financieros según Warren Buffett. Algo por el estilo. Les recomiendo todo leer ese libro porque te da luces simples de cómo interpretar algunas cosas. Y después de eso, indicadores de precio. ¿Ya? Si identificamos un buen negocio y después pagamos un buen precio, tenemos algo que es posiblemente rentable para nosotros en el largo plazo. La buena Mm, inversión no es mucho más que eso. O sea, tampoco hay que nadar en las profundidades de la contabilidad para identificar un buen negocio, no por lo menos a nivel de inversionista retail. Eso pudiese ser, y está correcto, para un analista que trabaja todo el día, y ese es su trabajo, y además los analistas son por sectores, y hay mucho inversionista retail que quiere ser experto en todos los sectores, y no podemos ser expertos en todos los sectores. mm, Nosotros llegamos a niveles más bien superficiales de finanzas, pero superficiales, y los números macro de un negocio nos tienen que mostrar que es bueno. Teniendo eso claro, y somos consistentes en el largo plazo invirtiendo, eso va a ser absolutamente rentable. ya, Y la diversificación es fundamental en ese sentido. en ese sentido. Y de hecho, fíjate que en la nueva edición del libro, justamente habla de los fondos de inversión o en este caso algunos ETF, que era algo que él comenta que siempre estuvo en contra y que con el tiempo se fue dando cuenta que tenían ciertas ventajas y los comparte. Primero dice que alejémonos de todo, cualquier tipo de fondo que tenga altas comisiones o que haya algún tipo de conflicto de interés, como por ejemplo fondos mutuos, cosas que venden los bancos, ¿ya? Pero que tiene algunas ventajas que él no había visto inicialmente y me parece súper bueno que lo comparta. Primero, por ejemplo, el tema fiscal, el tributario. La estrategia de inversión en dividendo, efectivamente, cada vez que tú recibes ese dividendo, hay algún tipo de impuesto asociado. Ahí obviamente va a depender de cada país. Sin embargo, aquí, mientras tú vas capitalizando todo esto, no vas pagando estos impuestos y eso puede hacer que en el largo plazo pueda ser bastante interesante. Te da la opción de abrirte a mercados
internacionales que podrían ser difíciles de acceder, por ejemplo, invertir en la India, en China, qué sé yo, o sea, no vamos a ir a buscar acciones específicas de empresas chinas, pero podemos, por ejemplo, invertir a través de un ETF o algún fondo cotizado en este tipo de mercados con una exposición bastante diversificada. Claro, Te permite mover esta inversión. Si el día de mañana tú necesitas moverte, por ejemplo, de país o de broker, incluso de corredora, entiendo por lo que él comenta que hay ciertos fondos que no te cobran ningún tipo de comisión, ni de custodia, ni de traslado, y eso también te da esa posibilidad de que si el día de mañana, no sé, intentan hacer un corralito en tu país, tú te puedas mover. Y lo otro es que tiene esta gran variedad. ¿Ya? claro. Cosa que con las acciones quizás puede ser un poco más difícil. Sí, hay, Eso respecto a los ETF o fondos cotizados también. sí, hay un par de, o sea, hay varios ETFs que a mí me gustan. De hecho, yo comparto eso absolutamente. Si queremos invertir en India, ¿cómo vamos a estar mirando y analizando y haciendo análisis fundamental de India? Compramos un ETF de India y solucionamos el problema. Después, hay otros Claro. mercados, incluso como el mismo mercado norteamericano, que tienen muy buenas empresas. Y la pregunta es, ¿qué empresa compramos? Si estamos siguiendo una estrategia dividendera. Si hay muy buenas empresas dividenderas. Y yo me lo he simplificado y hoy día en Estados Unidos tengo lo que tengo ya cada vez está con mayor exposición a ETF. Uno se llama Degro, que es de BlackRock, cobra comisión 0,08% al año. O sea, es prácticamente nada, es inexistente esa comisión. Mm, Y son no sé cuántas empresas, pero muchas, más de 100. El criterio es dividendo creciente. O sea, todas las empresas que van subiendo los dividendos, este fondo los tiene. Entonces están las típicas. Al comprar ahí, estás comprando Coca-Cola, Johnson & Johnson, JP Morgan, todas las que están dentro de los Aristocrats y los Kings. Los Aristocrats son las empresas que llevan más de 25 años subiendo los dividendos ininterrumpidamente, y los Kings es lo mismo pero con 50 años. Bueno, con un instrumento estás comprando todo y a muy bajo costo. Entonces, muy exacto. bueno. Hay otro que se llama HDB, High Dividend Yield, o sea, empresas que tienen alta rentabilidad por dividendo. No necesariamente tanto crecimiento o que vayan subiendo permanentemente los dividendos, pero son de alto rendimiento. Pero, a ver, hay que también poner los pies en la tierra. Un high dividend de Estados Unidos es 3, 4, 5% al año de rentabilidad por dividendo. ¿Vale? No es como el mercado chileno que puede ser 8, 9%. Pero, no obstante, son empresas norteamericanas, muchas de ellas transnacionales, que muchas de ellas también van a tener crecimiento. Entonces, son fondos que son bien interesantes de invertir. A mí Mm, me gusta harto. De hecho, mi portafolio personal en el largo plazo va a tender a tener más o menos entre un 25 y 30% de capital invertido en ETFs, y capaz que en algunos años más piense que tiene que ser cerca del 50%. Me gusta mucho la exacto. selección de acciones también, pero creo que los ETFs son súper sanos en ese sentido. Te Mm, suavizan completamente los errores que tú puedas cometer en tu proceso de análisis, mm, y adicionalmente esos son muy buenos para la persona que está partiendo. sí, así es. Así es. Claro, Otra cosa interesante que agrega en esta nueva edición tiene que ver con la venta de las calls y las opciones put, que aquí ya nos estamos poniendo mucho más sofisticados, pero él, bueno, te enseña y te dice que existe esta opción que básicamente es colocar una orden de compra o de venta a un determinado precio y que mientras, si se cumple la condición, bien, porque tú llegaste a un valor que te acomoda, y en el caso que no se materialice, igual tú por dejar esa orden ahí recibes una prima. Entonces, él comenta que es una muy buena forma de poder acelerar esta inversión, ya sea a través de estas ganancias de capital o bien accediendo a buenas empresas a un buen precio. Pero hace el hincapié de que ya es algo que hay que estudiar, hay que estar mucho más atento y que solo se aplique para buenas empresas. ¿Cuál es el gran error que se comete? Que uno empieza a hacer estas opciones puts o ventas de calls en cualquier empresa de crecimiento, súper volátil, especulativa, y ahí ya entramos de nuevo en el trading o bien en la apuesta. ¿Ya? Pero cuando tú lo haces con empresas buenas, y voy a inventar un ejemplo local, oye, no sé, pues tengo Habitat que está hoy día a 720 y yo dejo una orden que si llega a los 700 me comprometo a comprar.
Bueno, si llegó a 700, buena noticia. Accediste a un precio menor del que estaba hoy día. Y si bajan menos de 700, bueno, por lo menos igual te quedaste dentro de la oportunidad. Así que bien Claro. interesante también ahí lo que comenta José, que ya mucho más avanzado y con más tiempo le permitió acelerar su proceso. Excelente. Y de ahí Mm. nos saltamos a la parte 7, que es la psicología, que este capítulo es buenísimo. Y habla de las Bueno, trampas, que las principales trampas que nosotros tenemos en este proceso de vivir de las rentas son las que tenemos en la cabeza. ¿Y cuáles son esas trampas? Impaciencia, inconstancia, avaricia cortoplacista, mm, pánico, pánico es bestial, sí, y el momento de decidir cuánto saltar, cuánto es el momento oportuno. Esas son las 5 trampas que se mencionan en el libro. Y partamos por la primera, la impaciencia. paciencia. Uf, lo Lo he visto que, tanto. lo que hablábamos, al comienzo es lento, es aburrido, no tiene mucha emoción, no puedes andar alardeando, ¿cierto?, de tus resultados en un asado con los amigos, con los compañeros de trabajo. Suele ser un proceso lento, ¿ya? Y eso nos genera esta impaciencia y nos tienta a buscar caminos más rápidos, nos tienta a buscar esa acción ganadora o ese instrumento ganador, tratar de hacer un por 5 por 10 qué sé yo, y eso nos desvía del camino, muchas veces nos hace perder dinero, siendo que uno de los factores más importantes es ser paciente, como ya hemos dicho muchas veces. Claro, claro. Y ahí hay un problema a veces cuando las personas entran en mercado alcista. Que eso yo creo que es una de las... no es que sea malo, pero es un problema que van a tener muchos inversionistas, que de repente entran a la bolsa en un mercado alcista. Porque ¿cuándo se hace más publicidad de la inversión? En los mercados que son alcistas. Hay más empresas que están hablando de las acciones, de ganar dinero fácil, etcétera. Entonces, mucho inversionista nuevo que entra en este mercado alcista y entra y va comprando acciones y esas acciones van subiendo de precio. Entonces, la sensación es, oye, qué fácil es ganar dinero acá. A mí me pasó eso año 2006, mercado alcista 2006, 2007. Qué fácil es ganar dinero en esto. Y después vienen las Claro, correcciones de precio. Y lo que muchas veces termina pasando es que tú entraste con un capital impulsado en parte por la publicidad, viste que era fácil ganar, que esto fue subiendo de precio, fuiste cada vez metiendo más dinero y después viene la corrección grande y eso hace que la pérdida porcentual sea sobre un capital mucho mayor. mm, Entonces, ese punto es, o sea, como primer punto, muchos inversionistas entran en mercados que son alcistas. Cuando los mercados son bajistas, en general no se habla mucho de las inversiones. Y esto se lo puedo contar aquí por un tema de YouTube, incluso cómo funciona. En los mercados que son bajistas, YouTube paga menos en los canales de finanzas. ¿Por qué? Porque hay menos empresas pagando publicidad. ¿Vale? O sea, ya con ese dato se lo puedo rectificar. YouTube, claro, que le paga a los creadores de contenido por hablar sobre X cosas, que hay un pago de un porcentaje de la publicidad que a uno le llega, bueno, las empresas están pagando mucho menos en esos periodos. Entonces uno se da cuenta de que, claro, si hay menos tráfico, hay menos publicidad, etcétera, eh, naturalmente hay menos inversionistas que van a entrar. mm. ¿Vale? Entonces, ese primer punto. Después, el tema de la impaciencia. Ah, Si tú seguiste o entraste en este mercado alcista y compraste una acción a 10 y en 2 días está, o en una semana está a 12, subió 20%, ¿cómo va a ser atractivo que alguien después te diga, mira, 10-12% anual? Si en claro, una semana o quizás un mes tuviste un 20%. ¿Cómo va a ganar 10-12% anual? Eso no me sirve. Yo quiero poner la plata y que crezca lo más rápidamente posible y ojalá sin riesgo, porque si baja, me enojo. claro. ¿Vale? Eso es lo común. O sea, hay un tema de impaciencia que es bestial y que los mercados alcistas son malos en ese sentido, creo yo. Mm. Son malos porque le dan malos hábitos a esa persona que está entrando. Correcto, Es correcto, correcto. Es complicado esa parte. Entonces, tantas acciones que fueron subiendo de precio, Nvidia, Tesla en su momento, Amazon, donde aparecen esas clásicas publicidades, hasta un segundo sueldo invirtiendo desde $200 en X empresa. Bueno, esas Ah, publicidades aparecen de empresas que naturalmente han subido de precio.
Sí. no de las que han bajado de precio. Entonces, si mucho inversionista entra a través de ese mecanismo, es que naturalmente va a ser más impaciente. Ni hablar de criptomonedas, No, correcto. ni Correcto. hablar de cripto, pero bueno. Es que Y- este se junta mucho con otro punto que creo que deberíamos tocarlo al tiro, y es la avaricia cortoplacista, que también es sí, uno de los factores psicológicos, que te tienta. O sea, tú ves que de repente, incluso si entraste en ese mercado alcista y ves que ganaste, hay mucha tentación de repente a vender algo, y después viene la pregunta, ya, pero ¿y qué compro ahora? O sea, si estamos en un mercado alcista, todo sube. Por lo tanto, si tú vendes hoy día, tienes pan para hoy, pero no vas a poder comprar algo mejor porque todo también ha subido. mm, Entonces, eh, de repente esa avaricia de querer materializar esa ganancia también nos hace desviarnos de esta estrategia que es a largo plazo. A mí me pasó en algún tiempo, de repente está la AFP, ¿cierto? Comprar a 6,45 y que llegaran a estar a más de 3.000 pesos. Mucha gente me critica todavía y me dice, oye, ¿cómo no vendiste? Pues si hiciste un por tres, por cuatro. Bueno, parte de la estrategia y esta paciencia de dejar que el tiempo haga su magia, es parte de los factores psicológicos a los que uno se tiene que enfrentar. Entonces, de repente no dejarnos engañar por resultados que quizás pueden ser muy buenos en el corto plazo, pero para quienes estamos buscando estas inversiones para vivir de las rentas, recuerden que hay que dejar que esto tome forma. mm, Josan comenta que se demoró, ¿cuánto? Como 20 años, más o menos. o si mal no recuerdo, no me acuerdo si eran 20 o 12, pero No, como eran 20. más de 10 años seguro, que le tomó hacer todo esto. ¿Ya? Claro. Entonces, Claro, ahora, estamos hablando de que hay que esperar. sí, o sea, hay un tema del corto plazo que no queremos recibir naturalmente los beneficios de largo plazo. La vida es muy corta para esperar ese largo plazo. En el largo plazo estamos todos muertos, ¿vale? Entonces, Claro. ese también es el argumento que se da en contra de esta forma de inversión. No obstante, esa búsqueda de ganancia en el corto plazo tiene mucho riesgo en general y nos va a crear malos hábitos. Mm, Yo conozco una persona que estuvo invirtiendo un capital importante y después, si es que te va bien invirtiendo ese capital importante en el corto plazo, ¿cómo pasas mentalmente a una transición de largo plazo? Es más difícil, sin contar los temas tributarios, etcétera. Y además ocurre otro factor. Si es que te llega a ir bien, ¿qué tanto pesó la suerte en esa estrategia de corto plazo? claro. Porque en esa estrategia de corto plazo generalmente no estamos operando en mercados, estamos generalmente seleccionando acciones individuales. Entonces, ¿cuánto influyó la suerte versus cuánto influyó tu conocimiento? Porque quizás a mí me pasó, yo cuando empecé, entré en un mercado alcista, compré algunas acciones que empezaron a subir y yo pensé que era Warren Buffett. O sea, Warren Buffett era mucho peor inversionista que yo. Ese era mi pensamiento inicial. No conocía a Warren Buffett, pero sí es muy fácil ganar dinero en la bolsa. Sé Mm, mucho. No tengo para qué estudiar más y total, el mecanismo es bien simple. Hay que saber dos cositas y solucionamos el problema. Y esa falsa creencia de porque te fue bien, eres realmente bueno sin considerar el factor suerte, cosa que se habla mucho también en el libro Morgan Housel, que hicimos algún capítulo en el pasado sobre el factor de la suerte en tus resultados, ¿vale? Y claro, si te está yendo bien, ¿cuánto pesó la suerte versus tu habilidad? Y muchas veces tendemos a maximizar nuestra habilidad y minimizar el retorno de la suerte. Entonces, totalmente. ese corto plazo, sobre todo al inicio, yo creo que es bien peligroso ese enfoque. Pero bueno, ojalá a las personas que lo estén haciendo, que les vaya muy bien con eso y logren hacer la transición correcta en ese sentido. Sí. El otro era la En inconsistencia, consistencia, exactamente. claro, que era básicamente el cortar este proceso. O sea, el estar, por ejemplo, permanentemente invirtiendo, si uno corta eso, va a hacer que esto se demore más. Si uno no reinvierte las ganancias que puede tener, también lo va a ser más difícil. Y que nos dice también que la vida va a tener vuelcos, va a tener situaciones en las que a lo mejor nos vamos a ver tentados y ojalá no obligados a cortar este proceso. Y ahí me cuelgo de una frase muy popular de Charlie Munger que dice que no interrumpas el interés compuesto de no ser necesario. Entonces, el factor psicológico que trata esto es que sean lo más consistente posible.
genera el hábito. Ya hemos hablado mucho de eso, más importante que el capital es el hábito. Y genera este hábito de comprar constantemente, ir reinvirtiendo y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, y lo peor que puedes hacer es que en algún momento de la vida, por X motivo, vendas tus inversiones, liquides, saques todo ese trabajo que hiciste durante años, toda esa paciencia que tuviste que tener para, no sé, gastártela. A lo mejor tuviste una emergencia ya impostergable, pero aún así eh, te va a perjudicar. Entonces, lo mejor que puedes hacer es invertir dinero que no vas a utilizar idealmente, eh, y que ante los vuelcos de la vida ojalá no interrumpas esta bola de nieve. ¿Ya? Y eso es difícil dependiendo de las circunstancias de cada uno. De hecho, la justificación de por qué hay que tener cierto capital de emergencia o acceso a capital de emergencia es precisamente para no interrumpir el interés compuesto de tus inversiones. Porque si se nos Exacto. echó a perder el auto y tenemos que vender acciones de Google para regalar el auto, es un desastre lo que estamos haciendo. Eh, Es un desastre. Entonces, la función de precisamente ese fondo de emergencia es proteger el interés compuesto de tus inversiones. Tal cual. Y después habla del pánico. Momentos de pánico, las bolsas están cayendo, las inversiones caen, etcétera. Hay que salir, hay que arrancar. Hay muchos inversionistas que dicen ser de largo plazo y que entienden, oye, sí, sí, esto hay que, vamos a hacer una inversión de largo plazo. Y caen los precios y salen a vender. Eh, O sea, son todos largoplacistas cuando están invirtiendo hasta que llega el momento de pánico. Sí. Y vamos a tener muchos momentos de pánico. O sea, si estamos pensando en un proyecto que dura 10 15 20 años, o sea, créanme y créannos que vamos a pasar por algún periodo difícil, que vamos a pasar por algún evento mundial, político, sanitario, algún tipo de crisis, ¿ya? Y ahí es donde hay que saber muy bien aislar ese ruido para no caer en pánico y cortar toda esta bola que hemos construido. Y eso no es fácil, porque las noticias, la prensa, las mismas corredoras a veces, eh, incentivan todo esto. O sea, ¿cuántos videos no vamos a encontrar en YouTube de la próxima crisis, esto se acabó, no sé quién dijo que se viene, la gran recesión? Y esas cosas generan este pánico. Entonces, Claro, aquí José nos invita un poco a aislarnos de ese ruido, a saber que el mercado es así, es impredecible, va a tener subida y bajada, pero que nosotros tenemos que mantenernos firmes ahí en esas circunstancias. exactamente. Retomando ese punto, efectivamente, la prensa vende, o el miedo vende. El mismo YouTube, si tú haces videos donde los títulos sean de pánico, los vas a perder todo. Bill Gates está vendiendo todo, descubre la razón. eh, Ah, Todos perderán hasta la camisa y cosas por el estilo. Eso naturalmente vende más y está estudiado desde el punto de vista psicológico. Y mm, a los canales de YouTube les va mejor cuando se ven más visualizaciones. Y las visualizaciones están ligadas, si estamos haciendo cosas de miedo, naturalmente va a haber más visualización ahí. Hay canales de YouTube que explotan muchísimo esos títulos de miedo. Lo mismo pasa con la prensa. O sea, los titulares son siempre negativos. La prensa en la televisión siempre te habla de las catástrofes, de lo malo. No te hablan de las cosas buenas. Porque el miedo vende. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Permanentemente estamos en crisis. O sea, desde que yo tengo uso de razón, permanentemente estamos en crisis. ¿Cuándo no ha habido crisis? Siempre hay crisis. Siempre está el problema, los riesgos políticos, los riesgos de aquí, de allá, de guerra, conflicto, guerra comercial. eh, Siempre hay una crisis. mm, Y siempre van a haber crisis, porque la prensa necesita contar noticias malas. Se ah, necesita esa parte. Es casi que control social. Infundamos miedo para tener control social. Entonces, exacto. eso va a mover muchísimo. Entonces, es muy fácil de repente caer en cosas de pánico y tomar decisiones de inversión emocionales dadas por el pánico. Finanzas conductuales hablan mucho de esto, del miedo como Sí, motor como motor de la toma de decisiones. El miedo es probablemente es el mayor motor en la toma de decisiones. Están los miedos y los anhelos, pero los miedos son mucho más fuertes. Reaccionamos muy bien mm, no es que reaccionemos muy bien, reaccionamos muy rápido frente al miedo. Y está bien, por una conducta fisiológica. O sea, si viene un león y está atrás con hambre, qué bueno tener miedo.
Si siento que voy a perder todo, bueno, que está bien tener miedo. El punto, ¿cuánto de eso es verdad y cuánto de eso hay un beneficio para el que está diciendo la noticia, que tiene un incentivo de que las personas lo vean? Entonces, ahí hay un temazo en eso. Correcto. Y después viene el momento de saltar, tomar la decisión de saltar, que no puede ser demasiado temprano, porque quizás tu capital no es el suficiente, y no puede ser demasiado tarde, porque puede que La estés vida saltando ya pasa. sin energía. Exactamente. La vida pasa. Claro. La crisis de los 40, la crisis de los 40 es tremenda. Es tremenda. Exacto. Eso es por un capítulo Bueno, entero, la crisis de los 40. sí, sí. Cuéntenos aquí en los comentarios si les interesa que hablemos sobre la crisis de los 40 y cómo afecta o podría o no afectar tu plan de inversiones. Creo que es un tema interesante. Bueno, para nosotros quizás es interesante, pero no sé, para Sí. el resto ahí lo veremos. No, la crisis de los 40 o la crisis de la mediana edad es fundamental y cómo nuestro plan de inversión se adapta a eso. Lo encuentro tremendo. Ya estuve precisamente con una amiga conversando del tema. Eh, Mm. pero bueno, ¿cuándo saltar Bueno, y cómo este tema gestionar del, eso? claro, del momento de saltar no es fácil porque generalmente cuando uno parte este plan de inversión va con una meta en mente. Pero cuando estás llegando, empiezan a ocurrir cuestionamientos. Esto es como cuando estás en una carrera y ya te queda el último kilómetro, empiezan a aparecer las dudas. Acelero un poco más, ya empiezo a cuidar más la energía, a lo mejor voy más lento para no dejar, no acalambrarme, qué sé yo. Entonces, bueno, Josen desde su experiencia ya con varios años como IF, independiente financieramente, nos cuesta esta difícil decisión como es atreverse a dar el salto. Porque claro, todos decimos, no, cuando llegue a mi número, esto es muy fácil, llego y lo hago y renuncio y se acabó. Y no, la verdad es que es muy difícil tomar esa decisión, porque tenemos la opción de hacerlo antes en un mal tiempo a lo mejor, y que después nos arrepintamos de haber tomado esa decisión o lo que le pasaba a él y comenta que era, ya, pero puedo esperar un poquito más. ¿Qué pasa si estoy 2, 3 años trabajando, abultando este monto, este patrimonio, este capital, este flujo para poder incluso estar más tranquilo? Pero claro, tienes el problema de que a lo mejor esos 2, 3 años son insufribles, lo pasas mal, Mm. estás perdiendo tiempo valioso, estás perdiendo oportunidades, te estás poniendo viejo en algunos casos también, y hay un montón de situaciones que podrían ser incluso contraproducentes el alargarlo tanto. Entonces, no es una decisión fácil, y aquí José lo comenta mucho, pero eh, finalmente la conclusión es que no hay una regla. No hay una cifra, no hay una regla, una ley, y ni siquiera hay con qué conversarlo. Y eso lo hace todavía más difícil. Yo creo que esa es la parte más difícil, Mm, porque hay muchas personas que están en búsqueda de la independencia financiera. Y el proceso es bien simple, lo vimos en el capítulo anterior, o sea, tenemos que ganar dinero, ahorrar, invertir, reinvertir y dejar que el tiempo haga su trabajo. Y ese proceso es lento, es simple, pero es lento, va a tomar tiempo. sí. Pero la inmensa mayoría de las personas que están en este camino están en esa fase. Algunos al principio, otros al medio, pero muy poquitos están en la fase terminal. Y como muy poquitos están en la Mm, fase terminal, no hay mucho cómo hablar de eso. No tienes con quién hablar cómo se gestiona el capital. Tenías hábitos de reinvertir que ahora no los vas a tener, tienes que consumir esos dividendos. Entonces, hay una serie de cosas que no es tan simple, no es como, llegué a un número y salto. Por otra parte, los dividendos no te los entregan, en Chile por lo menos, las empresas no te lo entregan todos los trimestres como en Estados Unidos. Los dividendos no son tan predictibles como en Estados Unidos, son más bien volátiles, en ese sentido tienen mayor varianza año contra año. Entonces, me imagino que en Europa también será así. Entonces, hay una complejidad de la gestión del capital que es mucho más grande que decir, llegué a un número determinado y simplemente salto y ahora me dedico a tomar margarita. No, no, no. Hay tema de gestión de capital que es difícil y que es de hábitos y cómo proyectar también los dividendos hacia adelante. O sea, no es tan simple. Tampoco es que sea tecnología la NASA, pero no es tan simple porque, uno, no hay muchas personas con quien hablar de esto y no hay muchas cosas escritas sobre esto. Hay mucho de autoaprendizaje. En cambio, de cómo voy en el camino hacia la independencia financiera, de eso hay mucho más contenido hoy día. Hay más libros, hay más
Hay mismos canales de YouTube, hay un montón de cosas que un poco te pueden dar la receta, te pueden dar el cómo hacerlo, pero en la fase terminal hay poquito. Entonces, esa parte es difícil. Ojalá que en los próximos años haya muchísimo más para poder lidiar. Con Víctor más o menos estamos en esa etapa, eh, y estamos siendo autodidactas de cómo gestionamos nuestro capital en esta fase. Y nos apoyamos Sí, mucho en eso, pero obviamente exacto, no es tan simple, ¿vale? Entonces, interesante ese punto. exacto. De ahí Y viene la parte finalmente 8. viene el gran momento. Lo logramos, conseguimos esta IF. Y ahí Y en la octava parte, ¿cierto? Consigo la IF y ¿ahora qué? Y ese también es una exactamente, gran pregunta. exactamente. La trampa del éxito, hay una pequeña parte ahí. No sé Mm, vivir sin trabajar. exacto, ¿Cuánto hay de eso? Uno de los lados oscuros que tiene la IF es que para muchas personas el trabajo es una identidad. correcto. Nos presentamos y piensen ustedes, quienes están escuchando esto, ¿cómo se presentan cuando se presentan frente a alguien? Hola, me llamo tanto, soy médico, soy ingeniero, soy abogado. Mm, Cuando tenemos independencia financiera o libertad financiera, ¿qué decimos? ¿Cómo nos presentamos? exacto. Perdemos parte de nuestra identidad, porque generalmente asociamos nuestra identidad a nuestro empleo, a nuestra profesión. Y cuando ya damos el salto y empezamos a vivir de la renta, se pierde eso. Y no solamente se pierde esa identidad, se pierde estatus también, se pierden relaciones, se pierden un Mm, montón de cosas que muchas veces no lo vemos, no lo dimensionamos hasta que ocurre. Perdemos planificación de tiempo, o sea, hay rutinas, ¿cierto? Me levanto, tomo desayuno, viajo, trabajo, ta, ta, ta. En algunos casos, si soy empleado, me dicen cuáles son los objetivos, me dicen cuáles son las metas que tengo que cumplir y eso me mantiene enfocado. Pero una vez que eres dueño de tu tiempo, ya no estás obligado a seguir cierta rutina, no estás obligado a perseguir ciertas metas, no estás obligado a reunirte con gente que quizás mm. no era 100% agradable, pero por tu función laboral igual tenías relación. Entonces, no es tan maravilloso como uno piensa y hay personas que a eso les pesa mucho más que a otros. O sea, no sé si conocen a alguna persona que se haya jubilado, por ejemplo, y se haya deprimido. Sí, ¿No? hay varios, hay varios. Hay De varios. hecho, hay muchas personas, yo conozco a varios independientes financieramente, pero que siguen trabajando, incluso no trabajando en trabajos que les encante, fíjate. Trabajos que no les No, gusta claro, tanto, pero está el sentido de pertenencia. Bueno, puedo vivir de mis rentas, pero quiero seguir trabajando en esto porque es lo que estoy acostumbrado al final del día. claro. Entonces, obviamente está la fantasía de dejamos de trabajar y estamos viendo todo el día Netflix. Ya, rico, ok. Pero se pierde un poco de sentido también. Se pierde ese sentido de Sí, pertenencia, se pierden temas de conversación. O sea, ¿cuáles son tus temas exacto. de conversación cuando lo único que haces es ver Netflix y jugar y estar en la playa? Te vuelves un bruto No, en ese sentido. Entonces, no es tan simple, ¿eh? No es tan simple esa fase. Obviamente es mejor tener independencia financiera que no tenerla. Sin duda, sin duda. O sea, los mejores meses de mi vida han sido cuando salí del trabajo. No obstante, no es el cielo que te venden muchas personas que vas a estar en una playa tomando caipiriña. No es así, la verdad. no. Aparte que te aburres. O sea, cuando tienes tanto tiempo, ocurre una situación muy particular que ahora que tienes tanto tiempo no sabes cómo llenar ese espacio. O no todos, hay personas que sí lo hacen, pero hay gente que, por ejemplo, yo conozco gente que no tiene hobby, que en una semana de vacaciones se aburren, que no tienen quizás algún proyecto que los motive, etcétera, etcétera. Aquí también hay para hablar de un capítulo entero sobre el lado oscuro, ¿cierto? O el lado negro de la independencia financiera, pero aquí José lo resume muy bien en el libro y nos muestra, nos revela estas cosas que no se hablan, porque obviamente no muchos han llegado a la situación en la que él está. Exactamente.
pero Mm. simplemente vean las personas a jubilados que tienen cerca. ¿Cuántos jubilados quieren seguir trabajando, no necesariamente por la necesidad económica, sino porque se entretienen en el trabajo? Yo tenía compañeros de trabajo en la universidad, tenían 70 y tantos años, etcétera, y me decían, yo trabajo porque no, porque si me voy a la casa y estoy todo el día encerrado en mi casa, me vuelvo bruto. Así de simple. Correcto. Entonces, seguían trabajando por eso, por sentirse productivos. Mm. ¿Vale? Entonces, es un temazo. Y después está la última pregunta, que es, ¿la independencia financiera da la felicidad? Como el cierre. Ahí piensen ustedes, ¿la independencia financiera da la felicidad o no las da? Eso es súper Eso personal de cada uno. hay que Así que, dejarlo en los comentarios, definitivamente. ¿Qué opinan sí, ustedes? ¿dará o no dará la felicidad a la independencia financiera? Yo Mm. creo que ayuda, ser dueño de tu tiempo te va a ayudar mucho, pero hay que ver hartos matices. Y si tuviesen independencia financiera, ¿dejarían de trabajar? ¿Trabajarían en algo que les gusta? ¿Qué es lo que harían si tuviesen independencia financiera hoy día? ¿Vale? Dejen todo eso en los comentarios. Espero que les haya gustado este resumen de este libro. Naturalmente, este resumen no es ni de cerca comparable con leer el libro. Por favor, lean el libro porque es buenísimo, les va a servir mucho. Creo que es un libro que debería estar en todas las bibliotecas de las personas que buscamos la IF. Yes, así es. Le mandamos un gran saludo a Josan. Muchas gracias por escribir este libro, por animarte a hacerlo, por publicarlo y compartir toda esta experiencia desde el punto de vista de alguien que ya lo consiguió y no solo eso, sino que ya tiene muchos años como IF, porque Sí, a muchos de nosotros que partimos o que estamos en ese proceso ya de transición, eh, nos ha servido muchísimo. Así que le mandamos un sí, gran saludo a Josan desde acá. sí. Un gran saludo, Josan. Él ha sido un mentor a la distancia que he tenido. Gracias. Un abrazo muy grande, que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao.